Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente y tiene que ver con el concepto de qué es la representación sindical. Es decir, hoy en la actualidad tenemos empresas donde hay multiplicidad de sindicatos. Entonces la pregunta siempre es quién puede negociar con la empresa con quién debe negociar, quién representa a los trabajadores, quién representa la convención colectiva. También se han creado conceptos de titulares de la convención colectiva, como que otros no fueran titulares. Bueno, inclusive con los temas recientes de negociación del salario mínimo, siempre surge la pregunta interrogante es quién debe estar ahí por parte de los trabajadores, quién representa a los trabajadores. Bueno, entonces, planteados todos estos interrogantes, es muy importante precisar y analizar lo que hoy tenemos. Porque lo que está claro es que el marco jurídico, cuando fue creado el Código Sustantivo del Trabajo, es uno, pero toda esta parte de representación sindical ha tenido modificaciones y ha tenido diferentes formas de analizar estos temas en virtud de varios fallos de la Honorable Corte Constitucional. Entonces, hechas estas precisiones, debemos revisar es cómo es el tema actualmente. Para poder analizar la representación sindical, debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de sindicatos, federaciones y confederaciones, o lo que denominan algunos sindicatos de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Vamos entonces a revisar inicialmente qué son los sindicatos. Digamos que los sindicatos hoy en día son de cuatro clases: de empresa, gremiales, de industria y de oficios varios. ¿Cuál es el sindicato de empresa? O el sindicato que antes denominaban sindicato de base. Este es un sindicato que recibe afiliados de diferentes profesiones, oficios o especialidades, pero que tienen algo en común, que prestan todos los servicios para una misma empresa, para un mismo establecimiento o una misma institución. Como por ejemplo cuando tú dices Sindicato de Trabajadores Oficiales del SENA, pues para tú poder hacer parte del sindicato tienes que ser trabajador oficial y trabajar para el SENA. O cuando tú también dices Asociación de Profesionales del Hospital Universitario de Momeos de Cúcuta, pues es evidente que para poder hacer parte del sindicato, pues tienes que estar vinculado con el Hospital Erasmo Meos. Es decir, sindicato de empresa, ¿qué me hace a mí afín al sindicato? Pues que no importa mi profesión, no importa mi oficio, no importa mi especialidad, sino que trabajo para una misma empresa. Hay otro tipo de sindicatos que sobre todo se han desarrollado mucho en el sector de la salud, que son los sindicatos gremiales. ¿Qué es lo que me hace a mí afín al sindicato? Pues que tengo la misma profesión, el mismo oficio o la misma especialidad. Ojo con esto. Miren que esta definición no tiene mucho que ver con que si tengo contrato de trabajo, con si soy desempleado, con si estoy vinculado por prestación de servicios, con que si hago o no hago contrato sindical. Es decir, lo que a mí me hace afín de sindicato es que tengo la misma profesión, el mismo oficio o la misma especialidad. Encontramos muchos sindicatos, sobre todo de especialistas. Estamos, por ejemplo, Sicolpec, Uniciropec, Simodc, Anestesun, Anestesiar, Anesalud, AP, Asiame, Sedar, ASA, Zambaya, Sanesca, Unianestesia, Anesmedes, Imestol, SAC y ASAN. Si ustedes miran, estos son sindicatos relacionados con diferentes especialidades, como la anestesiología, la pediatría, la cirugía pediátrica, etcétera, etcétera. Es decir, sindicato gremial, ¿qué me hace a mí al final sindicato? Tengo la misma profesión, tengo el mismo oficio, la misma especialidad. Pero también encontramos sindicatos de industria. En los sindicatos de industria yo me afilio a ese sindicato, pero aquí no importa ni mi profesión, ni mi oficio, ni mi especialidad, sino que yo trabajo para una empresa que está en la misma industria o la misma rama de actividad económica del sindicato. Entonces, por ejemplo, tú puedes mirar ejemplos en el sector bancario, como Adeban.
Es decir, ¿qué me hacía mi afín en el sindicato? Pues trabajar en el sector financiero o bursátil o el sector bancario. O, por ejemplo, tú hablas de sectores relacionados como el petróleo. Te encuentras a ADECO, te encuentras a UTIPEC, donde son sindicatos de industria que lo importante es que sus afiliados pues trabajen en esa industria. O tú te encuentras, por ejemplo, el sector eléctrico, que aparece la UTEM, donde lo importante es que trabajamos para entidades del sector eléctrico o también sindicatos de industria en el sector de la salud como Sintra o EMPU. Y a su vez, pues un sindicato que también es muy conocido, que es a sus servicios. Entonces, miren, si ustedes revisan, pues hay diferentes tipos de sindicatos, de empresa, gremiales y de industria. Cada uno con sus matices y sus garantías. Pero ojo con esto, todos, independientemente de su nombre, denominación o clase, tienen los mismos derechos y obligaciones. No es que unos sindicatos tengan más derechos que otros, todos tienen los mismos, independientemente si es de empresa, si es de industria o si es gremial. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque todos los sindicatos pues tienen unas funciones específicas. Y estos sindicatos, así sean de empresa, así sean de industria o así sean gremiales, pues tienen las funciones de todos los sindicatos, que son las más importantes, las siguientes: estudiar la profesión, los salarios, los honorarios, qué tipos de accidentes de trabajo se han presentado en la empresa o en la industria específica o en el gremio. Algo muy importante también para los sindicatos: hacer convenciones colectivas, celebrar contratos sindicales. Otra función importante es asesorar a sus afiliados ante el empleador, ante el Ministerio del Trabajo, ante terceros, ante los jueces, darle auxilio a esos trabajadores en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, calamidad, promover la creación de cajas de ahorro, dar préstamos, dar auxilios a sus afiliados. Y algo muy importante que es buscar acercamiento en base al mutuo respeto, obviamente con los empleadores, lo cual pues es una labor determinante de los sindicatos. Pero quiero reiterar, todas estas funciones pueden ser aplicadas para todos los sindicatos, independientemente que sean de empresa, de industria, gremiales o de oficios varios. Hay una segunda y tercera categoría, que son las federaciones y las confederaciones. Entonces, miren, en Colombia, para ser franco, cuando varios sindicatos se unen o se reúnen, crean una federación. Si hay por lo menos 10 sindicatos y se reúnen, ellos pueden crear su federación. Digamos que federaciones históricamente, pues hay muchas, pero pues quiero mencionar algunas, como la FSA, que es la Federación de Sindicatos de Anestesiología, FENALSALUD, FECOLMED, FEDSALUD, FENALServicios, que son federaciones que se han venido constituyendo, sí, donde pues agrupan a varios sindicatos, ellos se reúnen, por lo menos 10, y crean su respectiva federación. Ojo con esto, pero también las federaciones se pueden reunir y crear confederaciones. Es decir, que si yo tengo 10 federaciones, puedo armar una confederación. En la actualidad tenemos las siguientes confederaciones: la CGT, la CUT, la CTC, la CSPSP, la UTC, la CNT, la CTU-USTRAP y la CTS. Es decir, en Colombia hay multiplicidad de federaciones y multiplicidad de confederaciones. La pregunta también del millón siempre es, venga, ¿y qué pueden hacer las federaciones y qué pueden hacer las confederaciones? Primero, cada una de ellas puede hacer lo mismo que hacen los sindicatos, salvo decretar la huelga, pero adicionalmente una federación o confederación puede ser o un tribunal de apelaciones, cuando por ejemplo haya una disputa entre un sindicato y sus afiliados, la federación puede actuar como segunda instancia. Cuando haya controversias entre dos sindicatos o entre dos federaciones, también asesorar a sus sindicatos afiliados o sus federaciones afiliadas en una negociación colectiva. Entonces, si ustedes revisan en Colombia, pues tanto los sindicatos como las federaciones, como las confederaciones, tienen unas funciones específicas. Hechas estas precisiones, pues viene la pregunta que es la que ha generado este video, que es lo de la representación sindical.
Sobre todo porque hasta más o menos el año 2000 en Colombia, tú encontrabas en una empresa un solo sindicato. Tú encontrabas en una industria un solo sindicato. Tú encontrabas en un gremio un solo sindicato. Pero eso obedecía a unas normas preexistentes. Pero a partir del año 2000, tú te empiezas a encontrar que en una empresa pueden haber 10, 15, 20, 30 y 40 sindicatos. O tú te puedes encontrar federaciones en el sector público, muchas, o muchas confederaciones. Entonces la pregunta es, venga, ¿y con quién tiene la representación sindical? La pregunta es, ¿quién puede negociar? ¿Quién es el vocero de los trabajadores? ¿Quién se puede sentar allá en la mesa en la negociación del salario mínimo? Entonces, para entender esto, demos en cuenta lo que había y lo que hoy hay. Y aquí también hago una precisión que me gusta indicarla en estos videos. Todos los que siguen nuestros videos pueden tener una constante, y es que normalmente no se expone la posición de quien les habla, sino lo que hoy hay vigente. Y eso es muy importante porque normalmente, pues a mí me gusta explicar a la gente lo que hay vigente, no lo que a mí me parece, porque es que yo soy un abogado que tengo que decir a la gente lo que hoy tenemos vigente, me parezca o no me parezca. Entonces, primer escenario o primera pregunta. ¿Qué pasaba cuando en una misma empresa habían dos o más sindicatos de empresa o de base? Es decir, el numeral primero, el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, decía lo siguiente: en una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de base. Y si subsisten dos o más, la representación sindical la tendrá el sindicato mayoritario, es decir, quien tenga más afiliados. Sin embargo, esta norma fue declarada inexequible por la sentencia C-567 del 2000 de la Honorable Corte Constitucional, porque dijo que esta norma pugnaba contra el artículo 39 de la Constitución Política y el convenio 87 de la OIT. ¿Esto qué quiere decir? Palabras más o palabras menos. Pues que en la actualidad, en una empresa pueden haber dos o más sindicatos de empresa y todos tienen representación sindical, es decir, todos pueden cumplir con la norma de los sindicatos, presentar pliegos de peticiones, hacer negociaciones colectivas, representar a sus afiliados, etcétera, etcétera. Segundo escenario, ¿qué pasa cuando en una misma empresa coexiste un sindicato de empresa con uno gremial o con uno de industria? Es decir, en Colombia teníamos una empresa hasta el año 2000. Digamos que habían tres sindicatos, uno de empresa, uno de industria, uno gremial. En este caso no podían estar los tres sindicatos. Solamente existiría uno que sería el mayoritario. Sin embargo, esta norma, vuelvo y reitero, fue declarada inexequible por la sentencia C-063 del año 2008, donde la Honorable Corte Constitucional dijo expresamente que esa norma era inconstitucional porque era contraria al artículo 29 de la Constitución Política y al convenio 154 de la OIT. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en una empresa pueden coexistir dos o más sindicatos de empresa, dos o más de industria, dos o más gremiales, tres de industria, tres gremiales, tres de empresa, todos los que los trabajadores consideren válidos para ejercer la representación sindical, y todos gozan de representación sindical. También la norma establecía que cuando un sindicato agrupara la mayoría de trabajadores de esa empresa, sí, pues obviamente el sindicato sería mayoritario para todos los efectos y con él habrían negociaciones. Esto también fue declarado inexequible por la sentencia de la Corte Constitucional, la C-567 del 2000, porque también se consideró que esto pugnaba contra, sí, el artículo 29, 39 de la Constitución Política y el convenio 87 de la OIT. Pero miren, si ustedes observan hasta aquí, uno aquí puede decir claramente lo siguiente. Primero, en una empresa pueden coexistir dos o más sindicatos de empresa. Segundo, en una empresa pueden coexistir dos o más sindicatos de empresa, de industria, gremiales, etcétera. Y tercero, así haya un sindicato mayoritario, eso no impide que los demás ejerzan la representación sindical.
Esto puede tener, desde el punto de vista práctico, muchos pero para ser francos, eso es lo que hoy tenemos desde el punto de vista de la Corte Constitucional. Inclusive, en el sector público, cuando se habla de negociación de los sindicatos de empleados públicos, se han tenido unas normas como el decreto 1072 del año 2015, que inclusive yo considero que si miramos los precedentes constitucionales, pues deberían ser declaradas nulas por el Consejo de Estado, y es lo siguiente. Miren, resulta que se habla de que en el sector público pueden haber negociaciones colectivas, los sindicatos de empleados públicos. Y la norma invita a que todos sindicatos se pongan de acuerdo y presenten un pliego único. Inclusive establecen claramente que, pues, si no se ponen de acuerdo, pues pareciera que el sindicato mayoritario es quien ejerce la representación en el sector público. Pero miren, para ser francos, esas disposiciones y esas reglas que le están dando participación solamente a un sindicato, dejando por fuera a los demás, son normas totalmente contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Yo creo que en el sector público, teniendo en cuenta los preceptos constitucionales, deben participar y actuar todos y cada uno de los sindicatos que estén debidamente constituidos, registrados, independientemente del número de afiliados. Entonces, miren, con este video quisimos precisar algunos conceptos a la luz de las normas vigentes y a la luz de lo que ha dicho la Corte Constitucional. Pero entonces podemos sacar las siguientes conclusiones. Primera, en Colombia hay la posibilidad, en virtud del derecho de libertad sindical, de crear diferentes sindicatos. Segundo, en una empresa pueden coexistir dos o más sindicatos, sean de empresa, de industria o gremiales. Tercero, si en una empresa coexisten dos o más sindicatos, no hay sindicatos de primera, de segunda y tercera categoría. Todos los sindicatos tienen las mismas garantías y las mismas condiciones. Todos pueden hacer convenciones colectivas, todos pueden presentar pliegos de peticiones, todos pueden hacer negociaciones colectivas. Cuarto, cuando hay multiplicidad de sindicatos, pues obviamente lo que debe pasar para no lograr la libertad sindical es que los empleadores no les den más beneficio a un sindicato en contravía de los otros, porque no te olvides que ese empleador, esos son sus trabajadores, porque a veces en la práctica pasa que por debilitar a unos sindicatos que prontamente son históricos o son mayoritarios, se les da mayores ventajas a los minoritarios, lo cual también es contrario a la libertad sindical. Quinto, en el sector público, hablando de sindicatos de empleados públicos, establecer reglas donde el sindicato mayoritario es quien tiene la representación, es una decisión que va en contravía de lo que ha establecido la Honorable Corte Constitucional. Séptimo, mucha gente seguramente cuando vea este video va a establecer los reparos y los peros de que en una misma mesa haya 10, 15 y 20 sindicatos, los cuales yo puedo compartir. Pero creo que se deben generar reglas de juego para que todos puedan participar en igualdad de condiciones y todos ejercer ese derecho fundamental que es la representación sindical. Un fuerte abrazo para todos.